todos y bienvenidos a Entre Neuronas, el espacio donde exploramos el fascinante mundo de la psicología y sus herramientas. Soy Ana Amores y hoy junto con mi grupo hablaremos sobre un tema fundamental en la evaluación psicológica, las clasificaciones de los test psicométricos. ¿Sabías que existen diferentes tipos de pruebas según su propósito y metodología? En este episodio desglosaremos las principales categorías y su importancia en diversos ámbitos. Para abordar este tema es necesario refrescar un poco en el tiempo y remontarnos hace ya varios años en donde la psicología aún en su totalidad no estaba manifestada tal como la conocemos hoy en día. Y creo que Amy es la indicada para hacernos un pequeño recorrido en toda la evolución de la psicología. Mira, entrando un poco en el contexto, la psicología ha cambiado muchísimo al pasar del tiempo. Antes ni siquiera era una ciencia, era más bien filosófico. Comenzamos con Platón y Aristóteles que se hacían preguntas sobre cómo funcionaba la mente, pero sin experimentar nada, técnicamente era pura teoría. Después, mediado del siglo XIX, apareció Wilhelm Wundt y dijo, no, esto hay que estudiarlo con el método científico. Y allí empezó la psicología experimental. Luego vino Freud con su teoría del inconsciente, que aunque hoy en día muchas de sus ideas han sido cuestionadas, en su momento cambió por completo la forma de cómo entendíamos la mente, o sea, en ese entonces. Pero luego vinieron los conductistas como Skinner, Watson y dijeron, ¿sabes qué? Eso del inconsciente no se puede medir. Mejor estudiemos solo lo que podemos observar. Y de allí nació el conductismo. Después vino la revolución cognitiva y empezaron a hablar de memoria, percepción, pensamientos, etc. Como si la mente fuese una simple computadora que procesa información, nada más que eso. Y hoy con la neurociencia estamos conectados todo, o sea, conectamos todo esto con el cerebro. Ahora sabemos qué parte del cerebro está activa cuando sentimos emociones, cuando tomamos decisiones, etc. Y con la inteligencia artificial, adentrándonos en la inteligencia artificial, pues podemos lograr este tipo de incógnitas, podemos presenciarlo más allá. Incluso estamos empezando a modelar procesos mentales de forma que antes parecían ciencia ficción. Así que la psicología ha pasado de ser filosofía a una ciencia súper avanzada hoy en día. Y todavía nos queda muchísimo más por discutir. O sea, es una cosa impresionante. Claro, ahora que mencionas el avance significativo que ha tenido la psicología, dentro de esto está también el cambio que han tenido las pruebas, los test, y entre estas, el tema que tenemos que abordar en este momento es los test psicométricos, la clasificación de estos. Y pues bueno, ellos contribuyen a una comprensión más completa en la evaluación porque permite seleccionar la herramienta adecuada según el propósito específico de la medición. Sabemos que cada test, cada tipo de test, mide diferentes aspectos de la psicología humana y esto pues facilita un análisis más preciso y profundo. Por ejemplo, algunos puntos claves de la contribución de esta clasificación de los test psicométricos vendría a ser la mayor precisión en la evaluación, según sea subjetivo, a inteligencia, personalidad, etcétera. Los evaluadores pueden elegir el instrumento que mejor se adapte a lo que buscan medir y esto obviamente evita interpretaciones erróneas. Al saber si un test es clínico, educativo u organizacional, va a permitir aplicarlo en el contexto correcto, asegurando que los resultados obviamente sean relevantes y útiles. También al combinar diferentes tipos de test, se obtiene una visión más integral del evaluado, permitiendo diagnósticos o decisiones mucho más acertadas.
También recordemos la ética y la validez de cada uno de estos test. Tenemos que clasificarlos ayudando a seguir nuestros principios éticos en su aplicación. Tenemos que tener muy en cuenta si ese test tiene actualizaciones, si es adecuado aplicarlo, si es la edad correcta a la que cumple mi paciente el test. Entonces, de esta manera garantizamos que se utilice y sea justa para el individuo y cumpla las necesidades de mi paciente, del paciente al que estemos tratando. Para ya entrar en materia y entender un poco mejor cómo esta clasificación de los test contribuye en las diferentes ramas de la psicología, vamos a empezar por una de las ramas más populares, que es la clínica. Yo sé que también lo pensaron. Y bueno, creo que Tiffany es la indicada para instruirnos y abordar un poco mejor cómo se desenvuelve la clasificación de estos test en la rama de la psicología clínica. Continuando con nuestro podcast, en la psicología clínica las pruebas psicométricas se utilizan para evaluar distintos aspectos de la personalidad, detectar psicopatologías y orientar en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Estas pruebas se pueden clasificar según distintos criterios, pero hoy nos enfocaremos en dos principales, la estructura del test y su propósito clínico. Pruebas objetivas versus pruebas proyectivas. En las pruebas objetivas se caracterizan por tener respuestas estandarizadas, lo que facilita su cuantificación y análisis. Un ejemplo es el Inventario Multifacético de Personalidad de Minnesota, o MMPI, ampliamente utilizado para diagnosticar trastornos mentales como la depresión o la esquizofrenia. Estas pruebas son valoradas por su alta confiabilidad y validez. En las pruebas proyectivas, que evalúan la personalidad a través de la interpretación de estímulos ambiguos, permitiendo acceder a aspectos más profundos del individuo, como por ejemplo el test de Rorschach, que es donde se analizan las respuestas a manchas de tinta, y el test de apercepción temática o TAP, que utiliza imágenes para explorar los conflictos internos del paciente. Estas pruebas son útiles al momento de comprender dinámicas subyacentes y conflictos inconscientes. En las pruebas de rasgos versus pruebas de diagnóstico, están las pruebas de rasgos que se enfocan en medir características estables de la personalidad. Un ejemplo sería el 16PF de Cattell, que evalúa 16 dimensiones de la personalidad, proporcionando lo que es un perfil detallado del individuo. Estas pruebas son útiles para comprender lo que es la estructura de la personalidad, así como predecir comportamientos en diversas situaciones. Entre las pruebas de diagnóstico, que son las utilizadas para detectar trastornos específicos, un ejemplo sería el Inventario Clínico Multiaxial de Midon, o MCMI, que está diseñado para identificar trastornos de personalidad y síndromes clínicos. Estas herramientas son esenciales para establecer diagnósticos precisos y planificar intervenciones terapéuticas adecuadas. Ahora que hemos explorado la clasificación de pruebas psicométricas en el ámbito clínico y su importancia en la evaluación psicológica, se debe decir que, sin embargo, estas pruebas también tienen aplicaciones en otros campos. Para hablarnos sobre su uso en la psicología organizacional, le doy la palabra a mi compañera. Bien, gracias compañera por permitirme dar esta intervención. A continuación les hablaré sobre las evaluaciones psicométricas aplicadas e interpretadas para profesionales capacitados en la psicología organizacional, pero siempre que se respeten los principios éticos y de confidencialidad en sus utilizaciones de cada test. Les hablaré sobre 3 pruebas psicométricas más utilizadas para esta rama. Como uno de los test más importantes se ve que es el inventario de personalidad NEO-PR. Como el objetivo es el que evalúa los 5 grandes rasgos de personalidad, siendo el neuroticismo, la extraversión, la apertura, amabilidad y responsabilidad. Como utilidad, facilita la comprensión de cómo la personalidad de un individuo puede influenciar en su desempeño laboral, sus relaciones interpersonales y su adaptación al entorno laboral. Es útil en procesos de selección, desarrollando liderazgo y formación de equipos. Una de las ventajas principales de las validaciones y confiabilidad, ampliamente reconocida para ser utilizada en diversos contextos. Como consideración, se requiere de un profesional capacitado para la aplicación e interpretación. Como segundo punto, se puede ver el test de razonamiento abstracto.
midiendo la capacidad de un individuo para resolver problemas lógicos y abstractos, así como su habilidad para identificar patrones y relaciones, siendo útil para precedir el potencial de aprendizaje y la capacidad de adaptaciones a nuevas situaciones y desafíos, utilizándose en procesos de selección, especialmente para puestos que requieran habilidades de resolución de problemas y pensamientos críticos. Además, es una prueba objetiva y fácil de aplicar, que puede ser administrada de forma individual o grupal. Y como por último, evalúa principalmente las habilidades cognitivas y no mide otros aspectos importantes como la personalidad o las habilidades sociales. Como último punto y el test más importante sería la escala de clima laboral, donde evalúa la percepción que tienen los empleados sobre el ambiente de trabajo, incluyendo aspectos como el liderazgo, la comunicación, las resoluciones interpersonales, el reconocimiento de las oportunidades de desarrollo, permitiendo identificar áreas de mejora en el clima laboral y desempeñar intervenciones para promover un ambiente de trabajo positivo y productivo. Es útil saber que este es el desarrollo organizacional que gestiona en recursos humanos y la mejora del bienestar en los empleados. Como las ventajas proporciona información valiosa sobre la percepción de los empleados, lo que puede ser útil para tomar decisiones informadas y mejora la gestión de la organización. Es importante recordar que estas son las 3 pruebas psicométricas de las muchas disponibles en el ámbito de la psicología organizacional, dando así a las elecciones que las pruebas adecuadas deben depender del objetivo en la evaluación y las características eficaces en cada contexto laboral. Ya teniendo este conocimiento, se proseguirá con la rama de la psicología educacional. Espero que le haya servido mi información y sigamos aprendiendo juntos. A continuación, mi compañera. Claro que sí, compañera. En este momento voy a dar a conocer cuáles son los test utilizados en la psicología educacional. Uno de ellos es el test de inteligencia, que también es conocido como test de coeficiente intelectual, siendo evaluaciones que permiten medir la inteligencia de los niños y adolescentes. Este permite analizar algunas funciones tales como aptitudes y conocimientos en particular. Su enfoque hace énfasis en habilidades de lenguaje, matemáticas, velocidad para procesar información y habilidades visuales. Además, sirven para conocer las fortalezas y debilidades de los niños y adolescentes, siendo de mucha ayuda para saber cuáles son sus mayores capacidades y habilidades. Otro de los test es el test de BATS. Es el sistema de evaluación de la conducta de niños y adolescentes, siendo elaborados para individuos que tengan entre 3 y 18 años. Este test nos permite medir algunos trastornos de comportamiento, en este caso en el aula, enfocándose principalmente en aspectos como estudiantes que actúan con desatención, tal vez con impulsividad o disociales. Con este test nos permite medir numerosos aspectos concernientes tanto a su comportamiento y a su personalidad. Por último, tenemos el test de ABAS-2. Este es el sistema de evaluación de la conducta adaptativa. Este nos permite evaluar de forma minuciosa las diversas habilidades funcionales diarias que tiene una persona en diversos contextos y tiene como propósito el poder determinar si un niño o adolescente está en la capacidad para poder desenvolverse en su vida cotidiana sin ameritar de ayuda por parte de otras personas. Se enfoca también en aspectos como las habilidades académicas, comunicación y el uso de los recursos comunitarios, autocuidado, entre otros.
En conclusión, podemos decir que los test educativos son recursos que al aplicarse con la debida responsabilidad y criterio profesional para evaluar la información que se recoja y se analice, eso puede transformar la vida de niños y adolescentes, ya que sí contribuimos a que estos reciban tratamientos y orientaciones ante los problemas conductuales dentro del ámbito educativo. Gracias, chicas. Entonces, para hacer una síntesis de lo que mencionaban, podemos dividir la información en dos secciones. La primera, tenemos claro que los test psicométricos son la herramienta diseñada para medir características psicológicas como las habilidades cognitivas, los rasgos de personalidad y algunas actitudes específicas. Y en la sección 2 podemos decir que son según su aplicación, como lo mencionaban, el clínico, el educativo y el organizacional. En el clínico lo utilizamos en el diagnóstico de trastornos psicológicos, en el educativo es para la evaluación del rendimiento académico y habilidades de aprendizaje, y por último el organizacional, que es aplicado en selección y desarrollo de talento de empresas. Pero para abordar otro campo de la psicología, que en nuestro país tiene poca demanda, pero de igual manera quisimos abordarlo, es la psicología jurídica. Y quisiera que Jocelyn nos profundice sobre esto. Bueno, en la rama de la psicología jurídica se utilizan diversos tests para evaluar psicología en el contexto de procesos judiciales. Estos tests deben permitir mediciones precisas de los aspectos psicológicos relevantes para el caso. Los tests más utilizados en la psicología jurídica o forense son, en primer punto, el PAI, Personality Assessment Inventory, que es una prueba de personalidad que consta de 344 ítems y ofrece la ventaja de compararse con parámetros de la población general y clínica. En segundo punto tenemos el EMI. En el segundo punto tenemos como al MP2RF, que sería el Minnesota Multifaceted Personality Inventory to Restructured Form. Es una prueba del campo de la psicología clínica utilizada en el contexto forense por su adecuación. Consta de 338 preguntas y evalúa la validez del protocolo detectando sesgos de respuestas. Y por último punto tenemos el MCMI-4, el Maryland Clinical Multi-Axial Inventory, que evalúa el riesgo de residencia y se utiliza para recurrir pruebas marcadas como no aptas en procesos de oposición. Ahora que hablamos ya sobre los test que se utilizan en la psicología forense, mi compañera Fiorella Rendón nos explicará cuáles son los test más utilizados en la rama de la neuropsicología. Gracias, compañera seminario, por explicarnos. A continuación daré a conocer a mis oyentes los test utilizados en neuropsicología. Estos test son herramientas esenciales para evaluar el funcionamiento cognitivo de una persona, como la memoria, la atención, el lenguaje y otras habilidades mentales. Tenemos el test de Stroop, que este test evalúa el control de la atención y la inhibición de respuestas automáticas, donde se presenta una lista de palabras que representan colores, pero cada palabra está escrita en un color diferente al que describe. Por ejemplo, tenemos la palabra rojo escrita en color verde. El objetivo es que la persona diga el color de la tinta, no el nombre de la palabra. Este test mide la capacidad para suprimir respuestas automáticas y responder de forma controlada. Se utiliza para evaluar trastornos de atención, control inhibitorio como el TDAH, lesiones cerebrales y trastornos neurológicos como la esquizofrenia. También tenemos el test figura compleja de Rey. En este test la persona debe copiar una figura compleja de manera precisa y luego reproducirla de memoria, tanto inmediatamente como después de un tiempo determinado. Este test evalúa la memoria visual, la organización perceptual, la atención y las habilidades bioespaciales. La reproducción de la figura permite observar cómo la persona maneja la memoria a corto y largo plazo, la planificación y la organización. Este test es útil para detectar problemas cognitivos en trastornos como la demencia, el daño cerebral traumático y otros problemas relacionados con la memoria y la percepción.
También tenemos el test de Wisconsin de clasificación de cartas, donde este test mide la flexibilidad cognitiva y la capacidad para cambiar estrategias cuando las reglas cambian sin previo aviso. El paciente debe clasificar una serie de cartas según un criterio, por ejemplo, color, forma o número, pero sin conocer de antemano qué regla seguir. La tarea se vuelve más difícil porque el criterio cambia y la persona debe adaptarse. Este test evalúa la capacidad para planificar, cambiar de estrategia, inhibir respuestas automáticas y utilizar la memoria de trabajo. Se usa para examinar funciones ejecutivas del lóbulo prefrontal, siendo clave en el diagnóstico de TDAH, la esquizofrenia, daño cerebral y trastornos neurológicos. Gracias, chicas. Nos expandimos un poco más incluyendo a la neuropsicología, esta rama que evalúa la relación entre el cerebro y la conducta, enfocándose en cómo las estructuras y funciones cerebrales se conectan. Ahora sí tenemos en claro que para cada rama existen test y pruebas, como ya los mencionaban aquí cada una de mis compañeras. Pero la siguiente información también es importante abordarla, porque conoceremos las clasificaciones de los test. Encontraremos que cada test psicométrico se divide en 3 letras, A, B y C. Le daré paso a mi compañera Castro para que nos exponga sobre la clasificación tipo A. Bueno, las pruebas psicométricas se clasifican en 3 niveles importantes que son A, B y C. Y hoy yo les voy a hablar un poco sobre el test tipo A. Los test tipos A son herramientas valiosas y sirven para la evaluación de habilidades generales de la persona. Los test tipo A tienen una accesibilidad y una facilidad a la hora de ser aplicados y eso los convierte en un recurso ideal para la educación y también para la selección de personal en el ámbito laboral. Aunque estos test tipo A no requieren una formación avanzada para poder ser realizados, este tipo de pruebas pueden ser utilizadas por estudiantes de psicología que se encuentren preparados o ya sea que se encuentren supervisados por un profesional. Estos test siguen siendo fundamentales para comprender y mejorar la capacidad de una persona. Entre varios test que tiene los tipos A, hoy yo les voy a hablar sobre las matrices progresivas de Raman, que es un test. Sí. Este test evalúa el razonamiento abstracto y también la inteligencia fluida de la persona y esto sirve mucho en el ámbito educativo y también laboral. Ellos ayudan a medir cómo la persona puede resolver problemas y también cómo se pueden adaptar a diferentes situaciones. ¿Cómo se realiza el test de Raman? El test de Raman usa patrones geométricos incompletos donde la persona los debe ir organizando. Llevan una serie a partir de varias opciones. Este test no tiene un tiempo límite estricto, pero suele durar entre los 30 y 45 minutos dependiendo de la versión que se está utilizando y también el ritmo de la persona que está siendo evaluada. En sus exigencias específicas, este test de Raman, que es un test tipo A, puede ser aplicado en niños, en adolescentes y en adultos. No necesita conocimientos previos para poder realizarlos y también pueden ser realizados de manera individual y colectiva. Con esto quiero decir que el test tipo A es un test que puede ser realizado por varios profesionales en áreas diferentes, pero siempre y cuando ellos estén capacitados para poder aplicarlos. Gracias, compañera. Entonces podemos decir que el nivel A, el nivel de complejidad tipo A, son los test mucho más sencillos, que no requieran una formación especializada para su aplicación, que pueden ser utilizados por profesionales de diversas áreas como recursos humanos o educación. Y algunos otros ejemplos de los test tipo A son los test de razonamiento lógico, el test de habilidades mecánicas e incluso el test de intereses vocacionales. Vamos entonces con el segundo nivel de complejidad, que sería el test tipo B, que para esto el compañero Joel nos va a explicar un poco más.
Gracias, compañera Lisbeth, por explicarle a nuestro oyente la primera clasificación de los test. Continuando con ellos, tenemos los test tipo B. Estos demandan un nivel de conocimientos un poco más especializados, y sus aplicantes siguen siendo estudiantes bajo la supervisión de un profesional, además de que el ya mencionado puede hacer uso de ellos. Dentro de sus exigencias más específicas se tienen el tener conocimientos en teorías de la medida, los conocimientos en estadística y el manejo ético de las mediciones. Con esa breve explicación pasaré con algunos ejemplos de esta categoría. Primero encontramos el test BAT7, también conocido como batería de aptitudes de TEA. Esta batería diseñada para evaluar aptitudes es muy importante en contextos escolares y profesionales. Las áreas de medición que se ven incluidas son aptitud verbal, la aptitud espacial, la atención, el razonamiento, la aptitud numérica y la mecánica. La duración del test es de aproximadamente 2 horas y también nos ofrece estimaciones de factores intelectuales generales, incluyendo la capacidad general, la inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. La batería se adapta a diferentes niveles educativos y profesionales, proporcionando una evaluación integral de las capacidades cognitivas del individuo. Nuestro segundo ejemplo nos lleva al TPT, también conocido como test de personalidad de TEA, que evalúa 15 aspectos de la personalidad y 3 dimensiones generales: la estabilidad emocional, apertura mental y responsabilidad. Además, ofrece un índice que estima el éxito en la vida profesional del evaluado. Aunque se concibió principalmente para el ámbito laboral, su aplicación es válida también en contextos educativos y personales. Es adecuado para adolescentes y adultos a partir de los 16 años, con una duración aproximada de 25 a 30 minutos. Por último, contamos con el GMA, también conocido como Evaluación de Grado Medio y Alto. Este es un conjunto de 3 pruebas que evalúan las aptitudes de cálculo numérico, verbal y abstracto en niveles superiores. Estas pruebas están diseñadas para medir la capacidad de pensamiento complejo y la habilidad para extraer conclusiones a partir de información básica. Son especialmente útiles en contextos profesionales donde se necesita un alto nivel de pensamiento y análisis. El tiempo estimado es de 40 a 50 minutos. Para continuar con la clasificación tipo C, mi estimada Angélica será quien oriente ese tema. Joel, por explicarle a nuestro oyente la clasificación de los test tipo B. Continuando con ellos tenemos los test tipo C. Son herramientas de evaluación que están reservadas exclusivamente para psicólogos especializados, estudiantes de psicología, obviamente bajo supervisión de profesional y para profesionales. ¿Por qué es tan importante esta clasificación? Nos preguntan el día de hoy. Las pruebas de categoría C requieren un alto nivel de especialización. ¿Debido a qué? Debido a su complejidad en la aplicación e interpretación de resultados, también a la necesidad de entrenamiento riguroso y una experiencia profesional para administrarlas correctamente. También tiene una exigencia de conocimientos avanzados en evaluación psicológica y uso de instrumentos estandarizados. En ella tenemos varios ejemplos junto con sus tests de pruebas en esta categoría. Estas pruebas abarcan distintos ámbitos de la evaluación psicológica y ahora vamos a conocer algunas de ellas. Tenemos a la prueba de personalidad profunda que conlleva 3 tipos de test: el MMPI-2, que nos ayuda a evaluar los rasgos de personalidad y posibles psicopatologías; el Rorschach, más conocido como test de las manchas de tinta; y el TAT, test de apercepción temática. Como segundo lugar tenemos a la prueba de inteligencia y neuropsicológicas. Este nos ayuda con 4 tipos de test: el WISE 4, que es la escala de inteligencia para adultos de Wechsler, y el WISC 5, escala de inteligencia para niños de Wechsler,
Es una misma escala, pero el WAIS-5 es la versión infantil y el WAIS-4 es para medir a adultos. Stanford Beat 5, prueba avanzada para evaluar la inteligencia, neuropsi, atención y memoria, que nos ayuda con las funciones cognitivas de distintos grupos de edad. Pruebas clínicas y diagnósticas. 3 tipos de test. SCID-5, más conocida como la entrevista clínica estructurada para trastornos del DSM-5, SCL-90R, inventario de síntomas psicopatológicos, y la batería de Luria de NI, que evalúa la neuropsicología en adultos. Pruebas proyectivas específicas. Tenemos 2 tipos de test: test de la figura humana de Mashover y test de la casa, árbol, papel. Nos ayuda a ver las emociones y la personalidad. Reflexión final. Los test tipo C representan herramientas avanzadas de evaluación que requieren un conocimiento profundo en psicometría y diagnóstico clínico. Su acceso debe estar controlado para garantizar diagnósticos precisos, decisiones informadas y la protección de los evaluados. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en un próximo episodio donde seguiremos explorando el fascinante mundo de la psicología. Así es, Angélica, compañeros y queridos oyentes, hemos llegado al final de este episodio en el que exploramos el mundo de los test psicométricos, su importancia en la evaluación psicológica y sus diferentes clasificaciones. Como vimos, estas herramientas son clave en ámbitos como la educación, la selección de personal, la psicología clínica, la psicología jurídica y la neuropsicología, permitiéndonos conocer mejor las habilidades, la personalidad y el potencial de cada individuo. Es fundamental recordar que la correcta aplicación e interpretación de estos test debe estar en manos de profesionales capacitados para garantizar resultados confiables y éticos. Pero cuéntanos, ¿qué te pareció el tema de hoy? ¿Tienes alguna experiencia o duda sobre los test psicométricos? Nos encantaría leerte, así que no dudes en compartir tus comentarios o sugerencias para próximos episodios. Gracias por acompañarnos en este viaje de aprendizaje. No olvides suscribirte al podcast, seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este episodio con quien creas que le puede interesar. Nos escuchamos en el próximo episodio de Entre Neuronas. Hasta la próxima.